Los Esta abuelos. conferencia comenzará a grabarse. Estos niños son en realidad criados por los abuelos, muchos de ellos, o por simplemente la abuela, porque tal vez el abuelo ya falleció o no se encuentra. Entonces hay bastante abandono y estos niños tienen que valérselas por sí mismos y conseguir su sustento como puedan. Y en esto de cómo puedan es fácil entrar en la delincuencia. Bueno, existen bastantes investigaciones también en el sentido de que si el niño, por ejemplo, entre los 6 y 11 años ha cometido algún tipo de delito y también ha consumido alcohol, este niño ya ha iniciado, según estos autores, una conducta delictiva. Estas investigaciones las han realizado longitudinalmente y bueno, han podido constatar que a menor edad, por ejemplo, en el consumo de alcohol y el iniciarse en el campo delictivo, sí ya es un inicio de una carrera delictiva a lo largo del tiempo, tanto en la adolescencia y que continúa incluso en la adultez. Otras investigaciones dicen que de los 12 a los 14 años, lo que hace que estos menores estén en un medio delictivo generalmente son la falta de vínculos sociales favorables, por ejemplo, en la familia o en buenas relaciones que se tenga dentro del colegio o dentro de la familia extendida, y que es fácil encontrarse con amigos antisociales y por el medio social si se involucran en actos delictivos. Entonces son también elementos que se tienen que considerar y que a la hora de evaluar como psicólogos, obviamente tenemos que también, aparte de evaluar la conducta misma, tenemos que ver desde cuándo el sujeto, desde cuándo el menor, si es que ha consumido alcohol, qué tipo de delitos ha cometido y a partir de qué año. Y cuando se trate de menores de 12 a 14 años, cómo son estos grupos sociales con los que él se desenvuelve o ella se desenvuelve, porque les digo que ahora el índice también de violencia infantil no solamente está marcada en lo que es el sexo o el género masculino, ¿no? Sino que también el femenino también está, diríamos, a la par. Como les había dicho, uno de los factores importantes a la hora de condicionar a estos niños, de evaluar a estos niños, es la falta de empatía. Y es, creo, uno de los factores que sí hay que tomarlo en cuenta, y por eso que es importante el hecho de cómo se relaciona con los demás, qué dificultades tiene en comprender los sentimientos que se tiene de la otra persona, tanto de los propios familiares como también de los compañeritos, amigos, de su grupo social. Y la empatía es, sé exactamente cómo te sientes. En este caso, los niños no saben distinguir cómo se puede sentir la otra persona, eh, y mucho más si son afectados y si ellos son los responsables, ¿no? Entonces, muchas veces, por ejemplo, el daño que se realiza a los animales, eh, ellos no perciben cuánto dolor, cuánto sufrimiento puede estar teniendo una mascota cuando se le está estrangulando, cuando se le está botando por la ventana de un 10º piso. La situación eh, un poco fuerte que puede ser el impacto a la hora de ir a recoger los restos de un animalito, por ejemplo, en esas circunstancias, eh, para ellos es, eh, bueno, caracterizado por una frialdad y como si fuera simplemente un objeto más, una basura más, y no muestran ningún signo de empatía o sentimiento hacia la otra persona.
Como les decía también, la impulsividad es una característica y esta característica se la puede ver desde muy, muy pequeños. Eh, Cuando a partir de la frustración estos niños pueden empezar a botar sus juguetes, botar sus útiles de escritorio, eh, pueden manifestar rabietas, pueden empezar a patear a la otra persona, a sus compañeros. Este tipo de situaciones realmente marca, sí, bastante em, incidencia en lo que sería la delincuencia infantil. Es importante tener en cuenta que en un menor que estaría en realidad en equilibrio emocional tendría que estar en equilibrio entre lo que piensa, siente y actúa. Estas tres esferas hacen que el menor sí esté, se puede decir inclusive con salud mental en cuanto a su actuación y en cuanto a lo que va a ser en la sociedad misma. El estilo educativo que también es importante determinar el estilo educativo, ya que hay algunos que sí favorecen y otros que no favorecen a la delincuencia. En el estilo educativo que sí favorece a la delincuencia son aquellos que son permisivos y liberales, ¿no? Cuando en la escuela no se sabe quién es el que manda, por ejemplo, no se tiene una organización, se les deja a los alumnos decidir y tener el poder y el control de todo lo que suceda, va a ocasionar que este tipo de situaciones favorezcan a que se produzca la delincuencia infantil. No sé si ustedes en algún momento eh, bueno, no solamente del estilo educativo netamente de la escuela, también esto sería en el estilo educativo de la familia también. Los padres también somos sujetos que educamos a los hijos y bueno, también no sé si ustedes han visto en la calle algunas mamás que están siendo pateadas por algunos menores. Esto es porque no están poniendo límites a la conducta de los menores. Entonces, este estilo educativo netamente familiar puede producir, sí, delincuencia desde muy temprana edad y comenzando con mentiras, comenzando con berrinches, con conseguir lo que ellos quieren a cualquier costa, y esto hace que los padres se vean minimizados y los hijos y con todo el poder que sean los reyes de la situación. Como les decía, la escuela también puede ser una favorecedora de la delincuencia, ya que en la escuela también tenemos los liderazgos innatos que se van a ir formando y forjando durante el transcurso de la educación primaria. Podemos ver algunos niños que son, sí, ya líderes natos, y estos líderes, si no están con una red de fortalecimiento psicológico, se puede decir, tanto en la familia como en la misma escuela, obviamente que puede ser unos liderazgos contraproducentes y puedan llegar a jalar, a manipular, a ocasionar que sus seguidores se conviertan también en delincuentes. Las estructuras sociales que también se van a ir marcando dentro de la escuela, los grupitos que a veces se van formando a partir de las propias relaciones, de cuán bien me sienta con otra persona. Esto va a marcar, sí, situaciones de estructuras y de diferencias sociales dentro de la escuela. Y si estas diferencias son muy abismales, muy fuertes, obviamente que esto va a ocasionar también cierto resentimiento, y el resentimiento puede producir, sí, situaciones de delincuencia infantil. El acceso al alcohol y a las drogas también en algunas unidades educativas
se da, ¿no? En mi país por lo menos. Y es fácil que los menores sí se involucren tanto en la venta como en el consumo de tanto alcohol como drogas, dentro o a la par, digamos, en las actividades extracurriculares. Y bueno, esto favorezca también, como hemos visto anteriormente, a la crimogénesis de lo que es la delincuencia infantil. Bueno, la percepción de las reglas. Como les decía, también las escuelas tienen que estar bien marcadas en lo que se refiere a las reglas mismas dentro de lo que es el propio colegio, el establecimiento, dentro de lo que es el aula. Si un docente no puede manejar el aula, si un docente se siente aturdido por amenazas, por insultos, por la conducta de los menores y no lo puede manejar, realmente es que la percepción de reglas para los alumnos no está bien clara y es un problema de la escuela. Y este problema obviamente que va a causar sí dificultades y va a causar sí la iniciación de conductas delictivas porque las reglas al igual que digamos en su hogar no son claras, en la escuela no son claras, entonces ellos van a tomar el control de este tipo de situación. Existen también los métodos pedagógicos que pueden causar si el iniciarse dentro de una conducta delictiva. Por ejemplo, existen situaciones o métodos pedagógicos que son bastante rígidos, especialmente en los colegios que son de alguna corriente religiosa, por ejemplo, ¿no? Entonces, que tienen sus parámetros demasiado rígidos y también las conductas rebeldes propias de los preadolescentes, por ejemplo, o de los menores, pueden ocasionar que se enfatice, se incremente las conductas delictivas dentro de la escuela o fuera de la escuela, pero reforzadas sí por los métodos pedagógicos que se tienen. Pero también a la par los métodos liberales, como hemos visto, que también producen, si producen este tipo de iniciaciones en lo que es las conductas delictivas en la infancia. También la satisfacción que uno tenga en la escuela puede ser un factor importante para permanecer en la escuela o para la deserción escolar. Y la deserción escolar es producto, sí, de que la escuela no está cumpliendo con su rol de ser la satisfacción en la enseñanza-aprendizaje que tiene que tener este menor, y mucho menos en lo que resulta ser eh, la incorporación tal vez de valores en un ámbito netamente social como es la escuela, ¿no? El primer ámbito social que tenemos es la familia y el segundo a partir de la escolaridad, sí es la escuela. Y la escuela tiene que trabajar bastante, yo diría, con el tema de prevención, contando con psicólogos educativos, ya que ellos tienen la función de trabajar no solamente la parte cognitiva como un maestro, ¿no? Que enseñar simplemente, sino que tiene que trabajar sobre lo afectivo y también sobre lo conductual para que estas personas sí no logren iniciarse en una condición delictiva a lo largo de su vida. Más bien, ellos se sientan satisfechos con lo que es su escuela, con lo que están aprendiendo y obviamente esto tenga así bastante motivación y esperanza para para su futuro, ¿no? Bueno, no sé si en su país, pero en mi país existen también profesores que están así, como esta fotografía, si bien está un poquito distorsionada, donde, por ejemplo, hay una desorganización total. El maestro está más asustado que nadie sobre la conducta de los alumnos y sobre la propia organización, si se ve de toda la escuela, ¿no? Es así como se ven, hay muchos menores que manejan el ámbito educativo y les diría no solamente
en el tema de secundaria, sino de primaria. Hay muchos niños que fácilmente hacen llorar a sus maestros, haciéndoles bromas, haciendo cierto tipo de situaciones que se ven tal vez inclusive agotados de cuanto a bastantes, inclusive amenazas, no solamente amenazas de los menores, sino amenazas de los padres de los menores, como les decía, sí, a veces los padres son los reforzadores de cierto tipo de conductas. Obviamente no va a haber quien ponga los límites, ni dentro de la familia, ni en la escuela. Y esto sí es un factor realmente predictivo de que la conducta delictiva se va a dar y se va a ir reforzando a lo largo del desarrollo de este menor. Bueno, algo que también, de acuerdo a los que son de la corriente psicodinámica, se tiene que, uno de los factores para que se produzca la delincuencia infantil es la deprivación. La deprivación que tiene que ver con el sentido de no darle al menor un lugar desde la concepción misma, ¿no? No estamos trayendo al mundo a veces niños sin que exista un deseo de que sí venga a formar parte de una familia, a formar parte de un hogar, y esto hace que no teniendo un lugar en este mundo, obviamente se trate de buscar cuál es el sentido de vida de estos menores. Y lastimosamente este sentido de vida lo encuentran sí en la delincuencia a partir de un proceso de identificación o de sentirse de alguna manera no solamente identificados, sino protegidos por un medio delincuencial al que ellos sí se ven relacionados, ¿no? Y este tipo de privación de sentimientos, de quitarle el sentimiento a estos menores, hace que se produzca obviamente la falta de empatía, el sentido de, de querer tener una pertenencia a un lugar que no sea la familia, que no sea su escuela, y vaya formando en estos niños sí bastante resentimiento y se produzca factores de delincuencia, eh, de eventos sumamente graves, yo diría. Por ejemplo, hay muchos autores que manifiestan que sí existe la psicopatía infantil. Y la psicopatía infantil, bueno, tendría que estar relacionada sí con factores netamente estructurales a nivel personalidad. Hay otros autores que dicen que no se podría hablar de una psicopatía infantil porque los niños están en un proceso de maduración y no podrían sí catalogarse, etiquetarse dentro de esta categoría. Sin embargo, sabemos que existen situaciones en todos los países donde los menores sí están involucrados en hechos delictivos y bastante fuertes, no solamente en hechos delictivos que se puede decir de un robo de un alimento porque lo necesita, sino que están relacionados con situaciones bastante fuertes, y es por eso que sí varios autores hacen énfasis en que existe sí la identificación de la psicología, de la psicopatía infantil, que sería la incapacidad afectiva y frialdad extrema en las relaciones con los demás, utilización de los demás para un logro de sus metas personales, y inclusive estos niños pueden eliminar a otras personas sin remordimiento alguno. Hay explosiones de furia, de violencia, eh, y estas aparentemente son injustificadas. La violencia que ejercen
es de tipo instrumental, busca siempre un objetivo, una meta, qué es lo que quieren, son de sangre fría y actúan además con premeditación. Hay una incapacidad de experimentar empatía, como ya les decía, o sentimiento de culpa por algún hecho que hayan cometido. Hay propensión a la transgresión de las normas sociales, tanto en la familia como también en ambientes de la escuela o en la sociedad misma. Habilidad especial para manipular a los demás es también su fuerte y desde muy pequeñitos. Eh, con a veces unas lágrimas pueden conseguir bastante o a veces ya con inclusive bastante locución de sus palabras. Tenemos menores involucrados en lo que es violación, violación con asesinatos y desde muy pequeños, ¿no? Tenemos casos que a los 11 años los niños han violado por lo menos a 3 menores y, y además que han producido bastantes lesiones, no solamente a nivel en el nivel genital, sino lesiones en el cuerpo, inclusive ante muerte. Entonces, ¿será que estos menores son producto, o sea, se puede tratar con una terapia? Existen menores que sí están involucrados y los que más creo que su iniciación de muchos es el robo de patrimonio, el robo de carteras, joyas en mi país. También tenemos muchos menores que están siendo reclutados para eventos un poquito más fuertes, que se puede decir como el uso de armas, el asesinato a sangre fría, el entrenamiento para eh, tal vez la iniciación tal vez de algún tipo de protección, inclusive ante el narcotráfico en algunos países o ante cierto tipo de subversión, que les digo, de algunas fuerzas de tipo político. Son fáciles de manipular para que estos niños se involucren en el tema del consumo y también de la venta de sustancias psicoactivas, como ser en el narcotráfico, la droga, la venta de droga al menudeo, que son bastante utilizados para poder comercializar dentro de las escuelas, pero esto a la par a veces que los involucran, bueno, en la mayoría de los casos como consumidores, pero que esto va a generar sí un daño increíble en lo que es la adolescencia y obviamente en el resultado de la adultez de estos menores. También nuestros niños de hoy están enmarcados, están tal vez muy metidos en lo que es la tecnología y esta tecnología abre puertas a esa mala información o también a ser presas de sujetos que puedan ser los que los manipulen posteriormente, ¿no? En algunos casos vemos a niños involucrados de muy temprana edad en situaciones que son de violencia sexual, por ejemplo, y esta violencia sexual la pueden replicar en el sentido de, hay investigaciones sobre el efecto copycat, por ejemplo, que se refiere a ver una película, ver unas imágenes en los medios de comunicación y poder replicarlas de la misma manera para ver qué es lo que sucede o que ellos sí son capaces de hacer lo que en la película no vieron. Hay investigaciones que dicen que también los niños que están dentro de los juegos interactivos violentos podrían ser violentos, pero hay muchas otras investigaciones que más bien manifiestan que los niños que están dentro de los juegos son partícipes de los juegos violentos,
más bien descargan toda su inclinación violenta en los juegos, en la imaginación, en la visión, se puede decir, de los juegos, y no así en un evento posterior, pero sí hay investigaciones del efecto copycat y que me ha tocado evaluar donde se produce sí una copia fiel de algún evento que inclusive los medios de comunicación lo han manejado, lo han mostrado de una manera muy abierta, y este evento ha sido copiado y replicado por estos menores. Bueno, el tema de la delincuencia infantil, yo creo que no es un juego de niños, nos involucra a los adultos porque tenemos que manejar responsablemente este tipo de situaciones. Realmente da pena, da escalofríos ver cada vez a más pequeños involucrados en hechos delictivos fuertes. Obviamente que hay situaciones, como les decía, hay posiciones políticas muy encontradas en el sentido proteccionista unas y en el sentido de marcar un alto, de marcar una incidencia legal en estos menores para que no se vuelvan a producir. Bueno, dependiendo de cada país, yo creo que la incidencia en esto sí se tiene que marcar. Tenemos bastantes menores que están siendo involucrados en hechos delictivos, y justamente por eso, porque a partir o antes de los 14 años, perdón, no son imputables. Entonces son muy bien manejados, muy bien manipulados por otros sujetos que sí pueden tener la suficiente conciencia como para poder ver que están haciendo mal. En mi país tenemos algunos casos de familias ya con conductas criminales bastante fuertes y que involucran a sus hijos. Entonces, ¿cómo están creciendo estos niños? ¿Qué podemos hacer por ellos? ¿Qué incidencias podemos hacer para que estos niños sean resilientes a esas conductas, a esa forma de haber sido educados? Eh, y que involucra desde que el menor se llevó, por ejemplo, un lápiz de su compañero en el jardín, y el padre refuerza ese sentido de decir, ah, qué bien, te trajiste uno, ahora mañana a ver si te traes el color rojo, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas las tenemos y a veces son pasadas como desapercibidas, pero que tendríamos que hacer énfasis, como les digo, con una intervención en psicología educativa desde el inicio para poder encontrar, para poder delimitar este tipo de situaciones y poner un freno, si no es en la familia, tal vez incidir en las escuelas. Bueno, con eso he terminado la exposición, estoy abierta a sus preguntas. Ok, Vero, gracias, muchas gracias. Teníamos por aquí, más bien tenemos por aquí una pregunta. Tuvimos más bien unos problemas de audio por ahí y se pasmaba un poco la conferencia. Ay, qué macana. Nos decían, mm, Josefo nos decía por ahí, como por ejemplo la educación tipo Montessori, hacía referencia a los tipos de educación y te lo preguntan de acuerdo a ese tipo de educación, ¿no? La Montessori. Bueno, yo no soy especialista en educación, sin embargo, en mi país tiene bastante relevancia la educación Montessori porque no es demasiado estricta, es más bien consensuada, es más bien eh, que tiene que ver con el tema la propia investigación dentro del hogar, perdón, del aula, ¿no?
Por ejemplo, en mi país el método Montessori es un aula más abierta y que contiene, sí, bastantes espacios que están diversificados, pero en relación a lo que es la lo cotidiano del vivir del menor. Por ejemplo, hay lugares, les estoy hablando de primaria, ¿no? Hay lugares que son específicos de la alimentación, por ejemplo, hay lugares que son específicos del relacionamiento con el medio ambiente, donde los niños pueden plantar diferentes tipos de verduras, diferentes tipos de flores, plantas, y obviamente que eso también les da cierto sentido de vida y de responsabilidad con las cosas que ellos llevan, ¿no? En el sentido, cuando son mucho más estrictos, yo diría, son las escuelas o los métodos de enseñanza pedagógicos los que sí involucran que las personas, los niños especialmente, sean rebeldes y de alguna forma en el sentido hasta de tratar de sobresalir, tratar de ser rebeldes y salirse de la escuela, por ejemplo, porque son demasiado estrictos, o, o por ejemplo, cuando son demasiado liberales, donde no hay control de nada, eso sí favorece a la delincuencia. Pero, como les decía, en mi país el método Montessori ha tenido bastante acogida y bueno, creo que tiene resultados en el sentido de que los niños están, por lo menos no tenemos indicadores de delincuencia en ese ámbito. Ok, nos dice Marco Antonio Lozano, tratándose de conductas humanas que llegan a ser típicas antijurídicas, se consideran no culpables por tratarse de inimputables en razón de su minoría de edad y por ende son no punibles penalmente, aunque sí por la justicia de adolescentes en su caso. La verdad es que la delincuencia organizada se vale de ello para reclutar a menores. La sugerencia sería elevar la pena. Ya se me perdió aquí. La sugerencia sería elevar la pena, incluso la de muerte, para aquellos que se valgan de un menor para delinquir, ya que se afecta doblemente a la sociedad y al desarrollo psicoemocional del menor. Bueno, tenemos otra pregunta. Adelante, Vero. Bueno, no sé cuánto de pena tendrá los sujetos que se involucran a menores en su país. Realmente el tema, también hay que hacer la evaluación, yo diría, a estos menores para ver cómo están, en qué condiciones están. Como les decía, a veces los propios padres y su medio de vida, que es la delincuencia, involucra sí a los menores a esto, no solamente en hechos delictivos de robo agravado, sino también el narcotráfico, que es bastante fuerte en mi país, ¿no? Entonces, sí tiene que ser un agravante el uso de menores, obviamente, en este tipo de situaciones. En la pena de muerte, no sé si en su país está, en mi país la pena máxima que puede tener una persona son los 30 años, pero en el tema de uso de un menor en un hecho delictivo, sí no está tipificado más que por un agravante. Por ejemplo, si el robo tiene 8 años, el agravante, bueno, va a tener unos 4 años más por el tema del uso de menores, ¿no? En este tipo de situaciones, pero tenemos que no solamente enfocarnos en el tema de la sanción, es importante abocarnos en el tema de la investigación, qué es lo que sucede, por qué estos niños están siendo reclutados, por qué estos niños están siendo utilizados, obviamente que porque son inimputables, pero además hay situaciones de riesgo, como les he manifestado, y que tienen que ser identificadas y evaluadas, porque ¿qué pasa? Lo agarramos al sujeto, aunque le demos pena de muerte,
pero el niño que está vulnerable, que ha sido reclutado en una instancia, este niño si ya conoce el medio delictivo, se va a seguir metiendo en el medio delictivo. Entonces hay que trabajar también con estos niños, hay que hacer cierto tipo de intervenciones para prevenir, obviamente, la reincidencia que les se habla. Ok, nos pregunta Paula. ¿Hay programas de prevención para niños? En mi país, lastimosamente, no. Los programas que existen son sí para adolescentes infractores con la ley y que son a partir de los 14 años, pero de prevención en menores no existe. Ok, Meredith nos dice, ¿cómo se identifica una conducta delictiva a temprana edad? Bueno, la conducta delictiva ya empieza, como les decía, con ciertas conductas que pueden manifestarse, sí, con berrinches, agresiones en la primera etapa de vida, que sería hasta los 5 años, en el jardín, agresiones a los compañeritos. Esas conductas ya son de inicio, se puede decir, de conductas delictivas. Obviamente que a partir de los 6 años, como dicen las investigaciones, hasta los 11, este tipo de conductas o van a ser reforzadas o van a ser minorizadas, se puede decir, para que se establezca o no, y van a reforzarse o van a condicionarse a partir de su medio social a partir de los 12 a los 14 años. Entonces, hay diferentes etapas para evaluar y para distinguir cierto tipo de conductas, y como les decía, la principal para mí es el tema interpersonal, que es intrapersonal, que sería la empatía. Si el niño no logra comprender lo que sucede al otro menor, por ejemplo, o sentir pena por algo que está sucediéndole a un animalito, ese ya es un indicador predictivo. Claro que no es condicionante únicamente, tenemos que ver su medio familiar, cómo está, si este menor es vulnerable, si está, por ejemplo, abandonado, si este menor tiene los límites de educación que los padres podrían presentarle, si los padres no están ausentes, ¿no? Porque a veces por el trabajo, a lo menos en mi país, los dejan a los menores. Justo hace unos 2 días ha aparecido una niña muerta, por ejemplo, violada y estrangulada en la calle de la ciudad del Alto, y es porque los padres, bueno, hay abandono del padre y la madre tiene que salir a trabajar. Entonces hay una ausencia, si bien no hay una ausencia afectiva, pero hay una ausencia física donde no hay protección al menor. Entonces, este tipo de situaciones también es importante reforzar, como les decía, ver. En algunos casos los menores están bajo algunas influencias, tanto familiares como puede ser también de los medios, de los vecinos que se tenga, y pueden incidirle, o sea, está solito, ven, acompáñame, y pueden estar en situaciones delictivas, ¿no? Hay diferentes factores, cada caso es particular y cada caso sí se tiene que investigar a profundidad. Ok, nos dice Paloma. Entonces, si los patrones conductuales influyen en los menores, aquí, ok. ¿Qué tipo de prevención se podría implementar? Te repito, entonces, si los patrones conductuales influyen en los menores, ¿qué tipo de prevención se podría implementar? Como les decía, para mí el tipo de prevención primaria que tenemos que implementar son tener psicólogos educativos formados en prevención de violencia dentro de las unidades educativas. Si la familia no puede cumplir ciertos patrones educativos, si la escuela, pero desde un ámbito, como les decía, no solamente cognitivo, sino afectivo y conductual, para que esto sí pueda llevarse a efecto con mayor relevancia. No es una idea mía,
son indicadores que tenemos también de algunos países que han tenido bastante éxito en esto, en la prevención de violencia, y la prevención de violencia, inclusive de género, viene desde los más pequeños, ¿no? Entonces, si podemos trabajar cuanto más antes con los menores y en los colegios, en las escuelas, sería lo ideal para mí, y eso va a resolver muchos de los problemas, ya sea a nivel de delincuencia juvenil, por ejemplo, si prevenimos la delincuencia o las condiciones de violencia que se pueden dar en la infancia, obviamente vamos a tener mejores adolescentes y muchos mejores adultos. Okay. Paloma también nos menciona, y a través de los patrones conductuales más bien sería, ¿se pueden generar ciertos trastornos? Bueno, uno de los trastornos que se puede generar es el trastorno de personalidad antisocial, ¿no? Porque los niños están en formación, y si vamos reforzando todos estos patrones de conducta de alguna manera, y son reforzados además por la sociedad, por inclusive los medios de comunicación, y todo van reforzando ese tipo de situaciones, obviamente que vamos a estar con sujetos relacionados y tal vez con rasgos muy fuertes de trastorno de personalidad antisocial específicamente. Y en estos, como les decía, como les manifestaba, podría presentarse inclusive el extremo, si bien no está catalogado desde el DSM-5, pero sí para varios autores, entre estos Hare, en la psicopatía como un indicador de mayor fuerza, de mayor énfasis en lo que es la conducta antisocial. Ana María Ponce, ¿la implementación de visitas de trabajadoras sociales a los hogares pudiera reducir y prevenir la delincuencia infantil? Bueno, este tipo de visitas, o sea, tendría que estar trabajándose, sí, de acuerdo a cierto tipo de políticas, ¿no? Y de acuerdo a cierto tipo de protocolos para la intervención con las familias. Es importante en lo que se refiere a evaluación de riesgos para la psicología forense, el trabajar a la par con trabajo social. Si no trabajamos con trabajo social, no conocemos cierta forma de la mecánica que se puede, o de la no mecánica, dinámica que se puede tener dentro de un hogar, y esto es importante a la hora de evaluar riesgos. Pero este profesional debe ser altamente calificado también en prevención de violencia. Tenemos otra pregunta. La pregunta es, ¿qué batería de test se utiliza para determinar la criminalidad en adolescentes? Y si estas pruebas están estandarizadas en Bolivia. Bueno, en Bolivia la verdad que no tenemos ninguna de las pruebas que hayan sido baremadas. La verdad, nosotros nos basamos en pruebas baremadas tanto en Argentina, en el Perú y en Colombia, fundamentalmente. Y bueno, en España, ¿no? Porque no tenemos pruebas baremadas contextualizadas en el ámbito boliviano. Y la verdad que esta es una de las falencias más grandes que tenemos, porque en realidad los que conocen Bolivia tenemos diferentes tipos de regiones, diferentes formas de pensar, diferentes iniciaciones, inclusive en temas de sexualidad, por ejemplo, tenemos diferentes tipos de edades y de acuerdo a las regiones, y diferentes formas de castigar inclusive la delincuencia, ¿no? Porque hay, sí, en el Código Penal la justicia comunitaria. Entonces, todo esto hace que para nosotros la evaluación sea un poco complicada, y mucho más cuando adoptamos, sí, ciertos instrumentos
del exterior, porque no tenemos uno propio. Sin embargo, hay en la literatura en psicología forense hay bastantes instrumentos dependiendo de lo que quiero evaluar. Por ejemplo, en cuanto a psicopatía podemos utilizar, Harep tiene un instrumento específico para evaluar este tipo de rasgos psicopáticos en adolescentes, que es bastante usado en situaciones de riesgo. Y también, bueno, tenemos otros instrumentos como el MASI, por ejemplo, que puede evaluar cierto tipo de rasgos de personalidad en adolescentes también. Ok, nos preguntan también, Meredith, ¿cómo se identifica una conducta delictiva a temprana edad? Bueno, creo que esta ya es reiterativa, ¿no? Las conductas vienen, bueno, desde los más chiquititos, como les decía, ya con conductas de robo dentro del hogar, bastantes mentiras, bastante manipulación, lastimar a los animales, lastimar a los hermanos. Y bueno, esto se va incrementando a la medida también del desarrollo del menor y esto sí se va reforzando con otro tipo de conductas, consumo de alcohol y el medio social en el que se desenvuelve. Sí, tenemos a Mercedes. Desde su experiencia, ¿cuál podría ser una conducta de alerta en un niño para los padres? Una conducta de alerta es eso, las agresiones que puedan tener ellos hacia los demás y no sentir culpa, no sentir remordimiento por sus acciones. Eso es un indicador bastante fuerte, o el hecho de sacar dinero de la familia y esto que sea reiterativo, por ejemplo, ¿no? Una vez que se le ha llamado la atención, vuelva a manifestar lo mismo, vuelva a tener ese tipo de conductas de robo, así sean mínimos, pero ya son indicadores. Ok, es otra pregunta también muy similar. ¿Existen programas de prevención que traten con niños que integran una familia disfuncional, tomando en cuenta todos los factores antes comentados? Como les decía, lastimosamente en Bolivia no los tenemos. Y por eso los menores que son agarrados por la policía en algún momento, en algún robo, en alguna circunstancia, bueno, estos son dejados libres, pero no se inciden los padres, no se hace ningún seguimiento al caso. Paola nos dice, se toma como violación cuando dos menores, por ejemplo, uno de 9 años, recreando el efecto copycat con un niño de 6 años. Bueno, sí, se toma como violación, pero es inimputable, ¿no? Por más que sea un copycat, y el menor de 9 años, bueno, tiene más comprensión de lo que tiene el niño de 6. Y son figuras recurrentes que suceden también en nuestro medio. Y a veces, como les decía, empiezan a los 9 años y a los 11 el niño ya tiene por lo menos 3 o 4 niños violados en su haber. Entonces, este tipo de conductas también nos tienen que llamar la atención. Y si bien no son imputables, sí son delitos. Otra Con su- pregunta de Paloma. A los menores de edad, al ser inimputables en el proceso penal, ¿se puede solicitar el dictamen de psiquiatría? El dictamen de psiquiatría, bueno, esto más tendría que ver con un sentido de hacer eh, ¿qué les digo? Una investigación en el sentido de poder de alguna manera prevenir cierto tipo de conductas más allá del hecho legal.
ya, porque el hecho legal obviamente no nos va a permitir, y por los derechos de los menores no nos van a permitir hacer el tipo de evaluación pertinente. Pero sin embargo existen muchos padres que dicen qué es lo que le pasa a mi hijo, qué es lo que tiene, por qué se involucra en esta circunstancia, y es ahí donde sí nos toca hacer la evaluación un poco en el tema sí, de psicología forense. ¿Por qué? Porque nosotros respondemos al ámbito jurídico, pero también puede ser, no sé, en el sentido del juicio oral, sino en el sentido de prevención, que en la parte jurídica también la contempla. Tenemos otra pregunta. ¿Para la reinserción del adolescente es valorado el grado de peligrosidad? Bueno, en mi país el adolescente sí tiene cierto tipo de ventaja, se puede decir, en relación a los adultos, ¿no? La pena máxima es 6 años, pese a que los menores pese a que los adolescentes hayan podido cometer asesinatos masivos, por ejemplo. Entonces, ellos sí tienen cierta condición como para no ser evaluados en cuanto a cierto tipo de riesgos. Pero sin embargo, yo les diría, dependiendo de la parte judicial, en algunos casos sí nos piden a los psicólogos forenses que hagamos la evaluación en el tipo de riesgo, si son un riesgo para la sociedad, como para darle sí otro tipo de medidas sustitutivas, por ejemplo, que pueda hacer la intervención en un programa con alguna ONG que se dedica a ellos, o que pueda estar en su casa y no en los centros especializados para menores. Entonces, ese tipo de situaciones de riesgo sí se pueden evaluar, y se pueden medir y se pueden manifestar ante el juez. Ok, y la última pregunta es, ¿cuáles son los pasos del dictamen? Nos pregunta Paloma. Bueno, cada dictamen es diferente y va a corresponder a lo que el abogado o el sistema judicial necesite conocer, ¿no? Si el sistema judicial necesita conocer el riesgo, si necesita conocer las condiciones del menor, nos pedirá, sí, de acuerdo a unos puntos de pericia, que nosotros también tenemos que hacer todo un proceso, un procedimiento efectivo con instrumentos para poder hacer la evaluación pertinente y presentar los resultados ante la autoridad que nos esté solicitando. Hola. ¿Aló? Ay, ay, ay. Perdón, no tenía el micro abierto. Decía que muchísimas gracias, Vero. Hay también, aparte de las preguntas, hay felicitaciones por tu ponencia. Agradecemos mucho tu participación. Ha sido un placer escucharte. Agradecemos infinitamente el apoyo que diste para COESFO en estas conferencias semanales que las hacemos gratuitas. Les haremos llegar sus constancias también a ti, Vero. Muchísimas gracias, de verdad. Agradecemos mucho tu participación. De verdad, estamos muy agradecidos, muy contentos con tu participación. Gracias, Vero. Muchas Gracias a gracias. ti, gracias a todas las personas que siguen a COESFO a nivel latinoamericano y creo que mundial. Y gracias, la agradecida soy yo con todos ustedes y contigo, Martín. Muchas gracias. Sí, muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Vero. Y pues muchas gracias a nuestros amigos de Latinoamérica que se conectaron. De verdad es muy gratificante saber en la lista de gente que se conecta que son muchos latinos los que están conectados cada semana y que la mayoría pues es un grupo de expertos, la gran mayoría seguimos dando el
el porcentaje de un 70-75% de profesionistas, y también los estudiantes, esos estudiantes que buscan conocer, superarse. Y de verdad, muchísimas gracias a todos ustedes que se conectan desde Paraguay, Colombia, Bolivia en esta ocasión. Son varios de tu país, de Guatemala, de El Salvador, de Honduras, tenemos de Argentina, tenemos de Colombia. Muchísimas gracias, de verdad, Paraguay. Agradecemos mucho la participación también de varios estados de nuestro país. Agradecemos muchísimo, de verdad, la participación de todos ustedes. Es muy grato pues saber que estamos avanzando, y eso es lo principal, ¿no? Con estas conferencias internacionales, de verdad que nos hace sentir muy bien en todo esto. De verdad, muchas gracias, Vero. Y le recordamos que la conferencia fue grabada y podrán disfrutarla el día de mañana. Lamentamos un poquito los problemas de conexión por internet. Son conexiones o pequeñas fallas involuntarias que no están a nuestro alcance, ¿no? Los invitamos a visitar la página www.coesfo.mx. Ahí encontrarán información. Tenemos una biblioteca, ya tenemos más de 100 títulos que pueden ustedes consultar. Tenemos el blog con artículos interesantes que pueden estar ustedes checando. Y también les comento que la próxima semana tendremos desde Chile a un excelente jurista para nuestra 10ª conferencia internacional de COESFO, que será impartida por el doctor Marcelo Meriño Aravena. También les invitamos a inscribirse al taller de criminalística titulado El debido procesamiento en el lugar de intervención y la elaboración del dictamen. Será vía online. Iniciamos el 18 de julio, será durante 5 sábados. Y de verdad, le reitero el agradecimiento, Vero. Muchísimas gracias. Estamos en contacto muy pronto. Nuevamente agradezco mucho tu participación y de verdad muchísimas gracias. A nombre de la licenciada Ivonne Uribe Zaragoza, directora del Colegio de Especialistas Forenses, te mando un fuerte abrazo y saludo. A todos ustedes también, y de un servidor, muchísimas gracias. Estamos en contacto y cerramos transmisión. Muchísimas gracias a todos ustedes. Hasta pronto. Nos vemos el próximo miércoles. Los que están inscritos en el taller de feminicidio, que termina este sábado, nos vemos por ahí este sábado. Y les reitero la invitación para que se inscriban al taller de criminalística que les acabo de mencionar. Cualquier informe nos los pueden hacer saber por Face o por vía de la página web. Muchísimas gracias a todos. Vero, muchas gracias. Muy buenas noches. Buenas noches a todos, a toda América Latina y México. Hasta pronto. Buenas noches. Hasta pronto. Gracias a tu equipo.